En esta ocasión, chicos, vamos a ver la continuidad de esta serie de temas un poquito más enfocados a la geometría y ahorita a la trigonometría, y vamos a analizar qué es el teorema de Pitágoras. Pero antes de analizar en sí qué es el teorema de Pitágoras, vamos a regresarnos un poquito a entender nuevamente ciertas figuras geométricas, específicamente los triángulos. Los triángulos, como bien lo vimos al inicio de esta clase, pertenecen a la clasificación de los polígonos porque son figuras geométricas que tienen tres lados o más de tres lados, que son, su estructura es recta y cuya figura, pues bueno, se cierra. Tenemos a su vez diferentes tipos de triángulos. Tenemos triángulos equiláteros, que es aquellos en los que tanto todos sus lados como todos sus ángulos son iguales. Y pues bueno, de esta manera conocemos o encontramos a un triángulo equilátero. Por otro lado, tenemos a lo que son los triángulos isósceles, y aquí tenemos tres tipos de triángulos isósceles. Tenemos los triángulos isósceles son aquellos en los que dos de sus lados pueden ser iguales. En este caso tenemos triángulos isósceles con tres ángulos agudos, lo que significa que sus ángulos no miden más de 90 grados. Tenemos triángulos isósceles, pero también clasificados como triángulos rectángulos, en el que uno de sus ángulos de este triángulo es recto, es decir, que por lo menos o forzosamente un triángulo rectángulo cumple con la condición que uno de sus ángulos es un ángulo recto o lo que es de 90 grados. Y vamos al También, teorema de Pitágoras. también vamos a entender que existen triángulos isósceles en los que tienen un ángulo obtuso. Se clasifican los triángulos según, más bien según sus ángulos, ¿no? En este caso, para que yo pueda entender el teorema de Pitágoras, debo de entender que Pitágoras lo que hizo fue darle solución a ciertas problemáticas específicamente a través del triángulo rectángulo. Entonces es importante entender que el triángulo rectángulo es aquel que cumple que uno de sus ángulos es un ángulo recto o de 90 grados. Básicamente, ¿quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo que fue considerado el padre de las matemáticas y fue fundador del pitagorismo, un movimiento filosófico. Contribuyó significativamente en el desarrollo de principios matemáticos en su época, de la aritmética, de la geometría, de la cosmología y de la teoría musical. Si se dan cuenta, a través de los años en los que esta persona surgió, nos habla de que Pitágoras es de 570 antes de Cristo a 490 antes de Cristo. Es decir, que esta persona, pues a pesar de que fue un referente de hace miles y miles de años, pues bueno, hoy en día lo seguimos categorizando, lo seguimos visualizando a través de las matemáticas. ¿Cuáles fueron sus invenciones más importantes? Pues bueno, hizo invención en la tabla de multiplicar, demostró un teorema que se llama teorema de Pitágoras, que es el que vamos a analizar el día de hoy. Descubrió la existencia de los números irracionales, que ya lo vimos en la materia pasada. Los números irracionales son aquellos números incomprendidos que existen pero que no tienen un fin, que son cíclicos, ¿no? También fue uno de los primeros en establecer demostraciones matemáticas mediante el razonamiento deductivo. También una de sus invenciones dentro de la matemática fue la formación de números cuadrados, partiendo de la unidad y agregando la serie ascendente a los números impares. También la utilización de la palabra número. Para Pitágoras, la palabra número solo aplicaba cuando teníamos números enteros iguales. Es decir, para él un 5.3 no era un número. Para él los números solo eran aquellos que eran enteros, vaya. ¿Ok? También demostró que los intervalos entre las notas musicales pueden ser representados mediante razones de números enteros. Si se dan cuenta, esta persona veía números incluso hasta en la música, ¿no?
Entonces, de ahí que hiciera varios postulados enfocando las matemáticas con respecto a las notas musicales. También descubrió la relación que existe entre la armonía de un intervalo de un tono y las posiciones con las cuales se produce dicho tono. Insisto, aplicaba mucho las matemáticas o la numerología a lo que eran las notas musicales. También afirmó que los números gobiernan al mundo y definitivamente yo creo que todos podemos coincidir en que este último postulado sigue hoy en pie, ¿no? Los números, a pesar de que muchas de las veces decimos, bueno, ¿y en qué voy a aplicar o en qué voy a utilizar las matemáticas? Finalmente las utilizamos absolutamente todos los días en cada proceso más mínimo de nuestra vida cotidiana. Bien, ahora sí vamos a analizar un poquito más allá lo que es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel, como les mencionaba hace un momento, que tiene un ángulo inferior que es recto, es decir, que mide 90 grados. Para que yo pueda decir que estoy hablando de un triángulo rectángulo, debe cumplir con la norma que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, ¿sale? Si es que esta línea estuviera ligeramente hacia acá y no diera 90 grados, entonces ya no sería un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo forzosamente tiene un ángulo recto de 90 grados, tiene dos catetos y tiene una hipotenusa. Este tipo de triángulo es una este tipo de triángulo es una de sus clasificaciones de acuerdo a la medida de sus ángulos interiores, ¿sale? La principal característica del triángulo es que tiene un lado de longitud mayor llamado hipotenusa y otros dos llamados catetos, ¿sale? Es decir, la diagonal mayor es aquella a la que le vamos a llamar hipotenusa y los otros dos lados se llamarán catetos. Otro detalle a notar es que cualquier cuadrado separado en dos, pues bueno, nos divide o nos da un triángulo rectángulo, ¿no? Si yo aquí tuviera un cuadrado completo y lo divido en dos, tendría dos triángulos rectángulos. Por eso, o de ahí su nombre de triángulo rectángulo. Bien, ahora sí, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, chicos, es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos alguno de ellos y queremos conocer el valor de otro. Es decir, que el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo, yo puedo, a través del teorema de Pitágoras, yo puedo conocer digamos, las medidas del triángulo rectángulo. Si yo conozco la medida de los catetos y quiero conocer la hipotenusa, a través de la fórmula del teorema de Pitágoras, yo puedo conocer este valor. Si yo conozco la hipotenusa, pero no conozco uno de los catetos, pues bueno, yo puedo conocer su valor aplicando el teorema de Pitágoras, según sea el caso digamos, de lo que yo requiera conocer. Bien. La fórmula general del teorema de Pitágoras me dice que C cuadrada, la C siempre nos va a representar a la hipotenusa. A y B nos van a representar a alguno de los catetos. En este caso, la fórmula general me dice teorema de Pitágoras, donde C cuadrada o el cuadrado de la hipotenusa es igual a cuadrada más B cuadrada. A raíz de esta fórmula, yo puedo distinguir diversas fórmulas más. Es decir, las fórmulas que yo puedo obtener a través del teorema de Pitágoras son las siguientes. Si el teorema de Pitágoras me dice que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, si yo estoy solucionando una ecuación, recordemos que para que yo pueda conocer su valor, forzosamente siempre debo dejar específicamente a la variable sola. En este caso, aquí hay un cuadrado que me está estorbando y que al estar, digamos, siendo potencia, lo paso del otro lado siendo raíz. Por eso es que si yo realmente aplico esta fórmula, diría que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y hasta aquí yo tengo mi primer fórmula. Es decir, que si yo les pidiera que me den el valor de C a partir del valor de A y B, lo que ustedes van a hacer es, ok, C es igual a raíz cuadrada
del valor de A al cuadrado más el valor de B al cuadrado. Ok, pero ¿qué pasa si yo les doy el valor de C y el valor de B y les pido que calculen el valor de A? Lo que voy a hacer es simple y sencillamente despejar a la variable en turno o a la variable que yo requiero despejar. En este caso, si se dan cuenta, lo que yo requeriría es dejar a la A sola. Por lo tanto, este B que está sumando me está estorbando. ¿Cómo lo paso del otro lado? Restando, y me quedaría C cuadrada menos B cuadrada es igual a A cuadrada, pero el cuadrado o la potencia me sigue estorbando. Por lo tanto, la paso como raíz, teniendo que A va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si yo les doy el valor de C y el valor de A y les pido calcular el valor de B? Pues a partir de esta misma fórmula hago exactamente lo mismo. Lo que yo busco es despejar a la B cuadrada en primera instancia. Entonces, esta A está sumando y me está estorbando, la voy a pasar del otro lado restando. Por lo tanto, tengo que C menos A cuadrada es igual a A cuadrada, pero me sigue estorbando la potencia. Lo contrario a la potencia es la raíz. Por lo tanto, me queda que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿No hay dudas? No. Ok. Ahora, para entenderlo un poquito mejor, vamos a aplicarlo a un ejemplo, ¿sale? Me dice el ejemplo número 1. ¿Cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo si sus catetos miden 3 y 4 metros? En este caso, la figura me está diciendo que el cateto A es igual a 4 metros, mi cateto B es igual a 3 metros y me pide calcular el valor de mi hipotenusa, si se dan cuenta, ¿ok? Entonces, lo primero que hago son mis datos. ¿Qué datos tengo? ¿Ok? Conozco el valor de A, 4. Conozco el valor de B, 3. Y el valor que quiero calcular es el valor de C. Mi fórmula me dice C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sin embargo, aquí me hace falta todavía quitar a la potencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer en esta fórmula, chicos? ¿Qué es lo que yo debería de hacer aquí? Me está estorbando la potencia. ¿Cómo la voy a pasar del otro lado? Restando. No, lo acabamos de ver. La potencia pasa del otro lado como raíz cuadrada, ¿vale? Cuando yo tengo una potencia que me está estorbando y la voy a pasar del otro lado, la voy a pasar como una raíz cuadrada, porque el valor que quiero conocer es el de C, ¿sale? Por lo tanto, C va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De De A, A y B. de A al cuadrado, ¿no? Más B al cuadrado. Permítanme porque aquí salió de la fórmula. Más B cuadrada. más B cuadrado, ¿sale? Y ya tengo la fórmula a la que le voy a dar solución. Ahora bien, entonces digo, C va a ser igual a la raíz
Voy a aplicar simple y sencillamente, lo único que voy a hacer es aplicar la fórmula. En este caso, yo tengo que C va a ser igual a A. ¿Cuál es el valor de A? 4 al cuadrado, ¿ok? Y a esto yo le voy a sumar más el valor de B, que es 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, C va a ser igual a la raíz cuadrada C va a ser igual a la raíz cuadrada de en este caso 4 al cuadrado, chicos. 16. De 16 más 3 al cuadrado. 9. 9, ¿sale? Ahora, si yo sigo haciendo o sigo con mi fórmula, tengo que C va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 9. 25. 25. ¿Ok? Ahora, lo único que me hace falta es precisamente aplicar la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 100. No, la raíz cuadrada. Recuerden que potencia es cuando yo elevo. Raíz es otra operación distinta. ¿Cuál sería la raíz cuadrada? Más bien, la raíz cuadrada es la operación inversa a la potencia. Así es, por lo tanto, la raíz es 5. Y entonces obtengo que cuando en un triángulo rectángulo en el cateto A vale 4 metros y en el cateto B vale 3, la hipotenusa tiene un valor de 5 metros. Y entonces hasta aquí ya resolví que son 5 metros, ¿sale? Entonces, si yo conozco dos valores, puedo conocer el siguiente o el valor que me estén pidiendo que encuentre, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Ok, vemos otro ejemplo. ¿Dónde es que nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, chicos, lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, en diferentes estructuras. Generalmente, cuando se está hablando de construcción, ya sea albañilería, ya sea ingeniería civil, ya sea arquitectura, nosotros o las personas que se encargan de este tipo de trabajos, muchas de las veces aplican de alguna manera el teorema de Pitágoras. Y aquí vemos uno de esos ejemplos. Me dice, se quiere colocar un cable de la parte de la cima de la Torre Eiffel, cuya altura es de 300 metros, y que termina en el suelo a 150 metros. Lo que nosotros queremos saber es cuál debería de ser la medida del cable que se requiere poner dentro de la Torre Eiffel para que sea como un soporte. Y aquí hacemos una referencia. Esto es la Torre Eiffel y me están diciendo que de altura tiene 300 metros. Es decir, aquí hay 300 metros. Y de aquí hacia donde se quiere, digamos, vislumbrar el cable, van a ser
150 metros. Si se dan cuenta y hacemos esta referencia, nosotros estamos formando un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto es de 90 grados. Ahora bien, lo que me piden es, dime cuál debe ser la dimensión o la longitud de la cuerda que yo quiero poner entre la Torre Eiffel, desde su parte más alta hasta la extensión que requiero. Por lo tanto, si se dan cuenta, yo estoy conociendo el valor de A y el valor de B, pero ¿cuál es el que voy a obtener? El valor de C. Y hago exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, lo que yo voy a hacer es decir que C Oye, chicos, denme un segundo. Ok. C va a ser igual a ¿qué, chicos? Esta potencia me está estorbando. ¿Cómo la voy a pasar del otro lado? En raíz cuadrada. Así es, a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que yo requiero conocer es precisamente este valor. Conozco el valor de A, que en este caso, según A, según mi ejercicio, ¿vale cuánto? 300 metros. 300 metros, así es. Y conozco el valor de B, ¿ok? Son 150. Ahora bien, yo primero determino, si conozco A y conozco B, lo que yo requiero obtener es el valor de C. Así es que me voy a mi Sí. fórmula. C, pero como en mi fórmula me está estorbando el cuadrado, lo paso como raíz. Ahora sí me voy a mi solución. C va a ser igual a la raíz cuadrada de A, que en este caso serían 300 metros al cuadrado más 150 metros al cuadrado, ¿ok? Por lo tanto, C va a ser igual a la raíz de... Aquí, chicos, puedo hacer la operación de manera independiente o puedo hacerla de manera directa en mi calculadora, pero debo de tomar en cuenta que no se me vayan los paréntesis, pero en este caso lo vamos a hacer de manera escalonada. 300 al cuadrado, chicos. Esto calculado. 300 al cuadrado. No sé. ¿No? ¿Nadie? Ok. $300 al cuadrado nos da un total de 90,000 más 150 al cuadrado, 22,500, ¿vale? Ahora bien, hago yo mi suma y tengo entonces que C va a ser igual a la raíz cuadrada de
90,000 más 255, perdón, más 22,500. Tendría yo raíz cuadrada de 112,500. ¿Sí? Aplico mi raíz cuadrada y tengo que la raíz cuadrada de 112,500 es igual a 335,41 metros. Por lo tanto, el cable que yo debería poner desde la parte más alta de la Torre Eiffel hacia la extensión que me están pidiendo debe tener un total de 335,41 metros, ¿sale? Es decir, eso es lo que debe de medir el cable o la tensión que yo pienso poner en esta estructura, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. No. Ok, vamos a hacer un ejemplo más. Bien. En este caso, nos dice, encuentra la longitud del lado A del triángulo siguiente. Ahora, para este triángulo rectángulo, lo que me están dando es el valor del cateto, perdón, de la hipotenusa, que es la diagonal más larga. Me están dando el valor de uno de los catetos, que es el cateto B, que es igual a 6, y me están pidiendo que conozca el valor de A. En este caso, lo que yo voy a hacer con mi fórmula es ahora dejar a quién solo. ¿A quién voy a despejar para poder darle solución a este ejercicio? Al Al A cuadrado. A cuadrado, así es. Por lo tanto, yo tengo que C cuadrada la bajo tal cual y ahora B es quien me está estorbando, está sumando. ¿Cómo la paso del otro lado? Restando. Ok, entonces C cuadrada menos B cuadrada va a ser igual a cuadrada. Cuadrado. Pero me sigue estorbando la potencia. Está elevada al 2, por lo tanto la voy a pasar como raíz. Entonces yo tengo que la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado va a ser igual al valor de A. Ok. Ahora entonces me voy a mi solución. A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada, que en este caso C es igual a ¿cuánto? A 7. De 7 al cuadrado menos el cuadrado de B, que sería 6. ¿Ok? Sigo aplicando mi fórmula. A es igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, chicos. 28. No. No, recuerden que cuando estoy haciendo potencia sería 7 por 7, 49. 9, ¿sale? Menos 6 al cuadrado, 36. así es, 36. ¿Ok? Sigo solucionando y tengo que A es igual a la raíz cuadrada de 49 menos 36. 13. 13. Sigo solucionando y ahora sí, A es igual a raíz cuadrada de 13.
169. No, raíz de 13. Recuerden que en su calculadora hay tal cual un signo de raíz. Ponen el signo de raíz y luego ponen el 13 y le dan igual. Raíz 13 igual. Y me da un total de 3.605. ¿Sale? Entonces, lo que significa es que el total que hay aquí es de 3.605. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Ok, bien. Se va a terminar el tiempo de la sesión, ¿sale? Pero todavía nos queda tiempo de lo que es de lo que es la clase, ¿sale? Voy a ponerles ahorita en el grupo este ejercicio para que lo vayan resolviendo, ¿sale? Ahorita se lo subo. Y nada más les explico rápidamente su tarea, ¿sale? Para esta semana. Para esta semana, chicos, van a resolver varios ejercicios. Van a resolver, resuelve correctamente los siguientes ejercicios. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 ejercicios que van a resolver aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Y la otra tarea va a ser, van a investigar un poquito más sobre el teorema de Pitágoras y me van a hacer un mapa mental sobre qué es el teorema de Pitágoras, sus fórmulas y dónde se aplica, ¿sale? Esa va a ser la tarea. Y nada más como ejercicio de esta sesión, ahorita les comparto este ejercicio, lo resuelven y me mandan su resultado de manera individual a mi